¿Cansado de ser el tipo que pasa desapercibido mientras otros se llevan toda la atención? Imagina esto. Estás en una fiesta, todos hablando de lo mismo, y de repente sueltas algo que nadie espera. 2 palabras, nada más. Y de la nada, eres el centro de atención. Esto no es magia, es psicología. Es entender cómo funciona la mente humana y usar ese conocimiento a tu favor. Hoy, en la Masterclass número 8 de seducción, vas a aprender cómo, con solo 2 palabras inesperadas, puedes romper patrones, generar intriga y convertirte en alguien imposible de olvidar. No se trata de ser el más guapo o el más extrovertido, se trata de ser el más interesante. Y eso es algo que puedes aprender. Si estás listo para dejar de ser invisible y empezar a dominar el juego, quédate, porque lo que viene no solo te va a abrir los ojos, sino que te va a dar las herramientas para que, con solo 2 palabras, seas imparable. Y si te quedas hasta el final, te doy un truco extra que uso yo mismo. Vamos al grano. Sección 26. La psicología del contraste. Cómo lo inesperado atrae. Vamos a empezar con la base de todo. La psicología del contraste. ¿Por qué lo inesperado atrae tanto? Porque el cerebro humano está programado para prestar atención a lo que rompe patrones. Lo predecible es aburrido. Lo inesperado, en cambio, activa la dopamina y genera interés inmediato. Piensa en esto. Un comercial que dice, compra esto, pasa desapercibido, pero uno que te dice, esto no es para ti, te hace detenerte y mirar. Ese es el poder del contraste en la seducción. Ahora, aplica esto a tu vida. Imagina que estás en Tinder y todos los tipos le escriben a esa chica, hola, qué linda. Tú, en cambio, le mandas, no sé si contestas, o solo coleccionas matches. ¿Qué pasa? Ella se detiene porque no esperaba eso. Ahora estás en su radar porque rompiste el patrón. La clave aquí es usar el contraste para generar intriga sin parecer grosero o desinteresado. Estás en un bar y todos los demás están tratando de impresionarla con cumplidos obvios. Tú, en cambio, le dices, pensé que eras como las demás, pero ese gesto me hizo dudar. Bajas sus expectativas y luego las elevas, creando un contraste que la hace preguntarse quién eres. Esto no es para los que temen el rechazo, es para los que están dispuestos a destacar. Si sigues haciendo lo mismo que todos, seguirás siendo invisible. Usa el contraste a tu favor, o quédate en el fondo. Sección 27. Romper expectativas. El elemento sorpresa. Ahora que entiendes el contraste, vamos a llevarlo al siguiente nivel con el elemento sorpresa. Romper expectativas en la seducción es tu arma secreta para destacar. La sorpresa es una de las emociones más poderosas que existen, y si la usas bien, puedes cortar las defensas de cualquier persona y meterte en su mente. Imagina esto, estás en WhatsApp, y ella te escribe, me gustan los tipos tranquilos. Tú le respondes, qué pena, yo solo estoy tranquilo cuando me ignoran. Y luego le mandas un sticker de un gato guiñando. Ella se ríe y ahora te sigue el juego. Eso es romper expectativas. Otro ejemplo. En una cita, ella espera un cumplido típico y tú sueltas. No sé si esto va a funcionar, pero me gusta el riesgo. Ahora estás jugando con sus emociones y eso la mantiene interesada. Prueba esto mañana y cuéntame en comentarios cómo te fue. La sorpresa no tiene que ser algo grande. A veces con solo 2 palabras bien colocadas, puedes cambiar completamente el tono de la interacción. ¿Tienes lo que se necesita para intentarlo? Sección 28. Incongruencia controlada. Mostrar dualidad. Finalmente, vamos a hablar de la incongruencia controlada. Esto es lo que te convierte en un enigma irresistible. La idea es simple. Muestras 2 facetas aparentemente opuestas de tu personalidad, y eso genera intriga. No eres el típico tipo de una sola nota. Eres fuerte y suave, serio y juguetón. Un misterio que no pueden descifrar. Piensa en personajes como James Bond. Es letal y peligroso, pero también tiene un lado suave y seductor. O el Joker. Es caótico y loco, pero tiene un magnetismo que atrae. Esa dualidad es lo que los hace fascinantes. Tú puedes hacer lo mismo. Imagina esto. Estás en una conversación y con una expresión seria le dices,
No me gusta mostrar mi lado débil. Haces una pausa y luego sonríes. Pero contigo no me importa. Fuerza y vulnerabilidad en un solo golpe. Ahora estás en su mente porque no pueden clasificarte fácilmente. Otro ejemplo. Estás con ella y sueltas. Soy un desastre con las emociones. Por eso siempre gano. Ella espera inseguridad, pero le das confianza inesperada. Eso es incongruencia controlada. Dos polos que la jalan como un imán. Si sigues siendo simple y predecible, te botarán como basura. Muestra dualidad y serás el tipo que no pueden soltar. Ahora, el truco extra que te prometí. Imagina esto. Estás en una cita, todo va bien, pero sabes que bien no es suficiente. Entonces, en lugar de seguir la conversación normal, la miras a los ojos y sueltas. ¿Sabes? No suelo confiar en la gente, pero contigo siento que puedo bajar la guardia. Ella se detiene, porque no esperaba eso. No fue un cumplido, no fue un intento de impresionar, fue algo real. Fue contraste, fue sorpresa, fue dualidad. Y ahora, no puede sacarte de su cabeza. Esto es lo que pasa cuando aplicas todo. No es magia, es psicología, es estrategia, es convertirte en el tipo que no pueden ignorar. Un saludo a los iniciados oscuros del canal. Ustedes son la élite que mantiene este fuego vivo. Si quieres unirte y acceder a contenido exclusivo, hazte miembro. Además, descarga gratis mi ebook. 10 secretos oscuros para convertirte en un hombre alfa irresistible. Link en la descripción. Y si quieres llevar esto al siguiente nivel, en la próxima exploraremos cómo usar las emociones de los demás a tu favor. Aplica lo que aprendiste hoy y revienta el mundo.